y es ya no de un abogado, sino de un contador que también tiene experticia en propiedad horizontal. Doctor Luis Henry Moya, muy buenos días, ya casi tardes. Por favor, sea usted bienvenido a la Casa de la Propiedad Horizontal y por favor, estamos súper inquietos, ávidos de escucharlo por ese tema que es bastante amplio, bastante extenso y que se resume en una sola pregunta. ¿Es la propiedad horizontal sujeta del pago de IVA por aquello de la explotación económica de las de las zonas comunes? Me refiero a los famosos barbecues, a los clubhouse, a los salones sociales, como lo mencionaba el doctor Esteban Gómez, a los parqueaderos. Eh, qué tanta cabida tiene nuestro querido socio obligado, la DIAN, en todo este intríngulis? Doctor Luis Henry Moya, con el saludo de bienvenida, tiene usted la palabra para solucionar todos estos interrogantes que le he dejado casi como si fuera una ametralladora, sin escudo y directo a la yugular. Muy buenos días y bienvenido. Estimado Jorge Enrique, muy buenos días para todos. Mil gracias por esta invitación y al igual que a quienes me antecedieron, pues dar allí algunos tips. Probablemente el tema de la solución a su problema, como diríamos allí en cada una de las propiedades horizontales, pues hay que analizarlos caso a caso con cada entidad. Pero me gustaría hablar precisamente de ese punto, aunque está más adelante en mi presentación, pero para ir haciendo acotaciones de unos temas específicos, este tema del impuesto a las ventas y el impuesto a la renta en la propiedad horizontal es un tema que uno diría que no está escrita la última palabra, pero que día tras día ese gran socio que usted muy bien estaba indicando que no hizo el nombre, que en este caso es la DIAN, eh, pues tenemos que hacer el aporte correspondiente. Y tal vez allí un primer tip de esta aclaración es un tema de la responsabilidad bajo el impuesto a la renta, que en este caso, de acuerdo con la clasificación de las entidades, y digo entidades porque la propiedad horizontal hace parte integral de las entidades sin ánimo de lucro, pues las únicas que están obligadas a presentar renta por la explotación, por supuesto, de temas comerciales son las empresas o las entidades de economía mixta. Eso quiere decir que allí ya hay un tema en particular y es el impuesto de renta. Las demás, y principalmente las que están dedicadas a la vivienda, entre comillas, son del régimen tributario especial. Eso significa que renta no habría allí. Pero ¿qué pasa con el IVA? El IVA sí, y entonces me va a permitir, y si usted por favor me confirma si está viendo mi presentación. Sí, señor, en este momento empezamos a Ahorita verla. sí, perfecto. Ahorita nos devolvemos. No pasa que me haya aquí, digamos que adelantado en algunos temas, pero es precisamente ese artículo 462-2 del Estatuto Tributario el que establece los requerimientos para efecto del impuesto de las ventas. Y allí claramente prestados por la propiedad horizontal. Esto quiere decir que aquí no distingue, como dirían allí en la Constitución política, ni rasga, ni raza, ni color, ni religión. Aquí no identifica si es una entidad mixta o si es una entidad dedicada exclusivamente a la explotación de vivienda. Esto quiere decir que, como está la redacción del artículo, es prestados por las propiedades horizontales. Y esto significa que se causa impuesto a las ventas por la prestación directa del servicio parqueadero o estacionamiento en las zonas comunes. Aquí también hay un tema importante en la terminología. A veces queremos allí evadir o eludir solamente cambiándole el tema correspondiente. Entonces dicen, no le coloquemos servicio parqueadero, le coloquemos el servicio de estacionamiento o el servicio de arrendamiento, que en algunos casos lo colocan allí como un arrendamiento temporal. Eso significa que la esencia de la transacción es que usted está
o de alquiler en algunos casos en particular, que por supuesto cada concepto desde el punto de vista legal tiene una condición particular, pero para efectos contables y fiscales tiene exactamente la misma condición. Y aquí hace referencia a las personas jurídicas constituidas en propiedad horizontal o sus administradores. Esto quiere decir que esa persona jurídica, como los administradores, son responsables del impuesto a las ventas y tendrá que declararse, liquidarse y pagarse. Muchos esperan que la DIAN haga ese requerimiento. Recordemos que no es la DIAN, sino que cada copropiedad tiene que hacer ese ejercicio de modificar su RUT, y en este caso en particular estaría obligada a facturar. Recuerden que la propiedad horizontal por efectos de los, las cuotas de administración ordinaria y extraordinarias no está obligada a facturar, pero aquí en este caso sí. Eso significa que tendría dos requerimientos que tendría que ajustar en su RUT y tendría que originar facturación electrónica y fuera de eso impuesto a las ventas, pagando el impuesto correspondiente obviamente en los plazos que llegue a corresponder. Entonces, si me devuelvo y me permito leerlo allí para luego hacer un par de precisiones, dice en el caso del impuesto sobre las ventas causado por la prestación directa del servicio parqueadero o estacionamiento en zonas comunes por parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal o sus administradores son responsables del impuesto la persona jurídica constituida como propiedad horizontal o la persona que preste directamente el servicio. Entonces miren que aquí está involucrando no solamente en la responsabilidad solidaria, perdón, en la responsabilidad directa a la copropiedad, sino también a los administradores. También es cierto que, y esto sí lo dejo a criterio de ustedes, para mí es un tema desafortunado, pero para otros puede ser un tema afortunado. Y es que desafortunadamente la DIAN no tiene esa masa de inspectores para hacer los procesos, valga la redundancia, de inspección a las copropiedades. Por una sencilla razón. Aunque la propiedad horizontal, como mencioné al comienzo, hace parte integral de las entidades sin ánimo de lucro, las entidades sin ánimo de lucro son una parte importante en el Producto Interno Bruto en Colombia, pues el caso de la propiedad horizontal no lo es. Eso significa que allí cualquier tema que se llegue a originar no tiene un impacto significativo en el recaudo, pero no por ello significa que dejemos de cumplir los requerimientos y las reglas. Esto quiere decir que así como hace unos años la DIAN sacó algunos programas específicos de supervisión, es probable que en algún momento dice, comencemos por la propiedad mixta, que allí no hay ninguna duda que tenga esa obligación y que lo esté efectuando. Los que conozco lo están realizando. Pero en estos casos de la vivienda o de la propiedad horizontal exclusiva para el tema de vivienda, pues podrían sacar un programa de supervisión y algo encontrarían porque la mayoría de entidades tiene esa condición. Yo no hablo de un tema de problemática. Y casi siempre le preguntan a uno como contador, y bueno, ¿qué hago para no hacerlo? Pues no hacerlo, no, porque esto está dentro de los preceptos regulatorios que hay que aplicarlo. Lo que sucede es que hay mecanismos que es distinto para efectos de no adquirir este tema de responsabilidad, porque si yo adquiero esta responsabilidad del estacionamiento, del parqueadero en zonas comunes, está obligada a tener impuesto a las ventas y tendrá la obligación de facturar. Y aquí vuelvo, insisto, esto es responsabilidad, por supuesto, del administrador, del contador y digamos que una responsabilidad indirecta porque lo haría en la revisión el revisor fiscal para decirle, mire, señores, aquí estoy observando que mensualmente ha ido incrementando el recaudo por estacionamiento en zonas comunes y no veo aquí en el RUT ni el cambio de obligaciones ni las declaraciones correspondientes. Y esa, por supuesto, es una voz de alerta. Pero cuando digo que hay mecanismos, conozco un par solamente, donde estos temas, pues se identifica más bien que una copropiedad no está para hacer uso lucrativo, que a veces es un tema que a mí me parece, aquí quiero hacer un paréntesis, que me parece supremamente complejo,
cuando los consejos de administración y los mismos copropietarios a veces dicen, ¿y por qué no dio utilidad? Porque una copropiedad no está dada para dar utilidad. Yo siempre he indicado que el número adecuado en una copropiedad es que el estado de resultados de cero, porque esto quiere decir que lo que recaudé lo gasté y se cumplieron esos preceptos. Eso significa que no deberían existir excedentes, no debería existir déficit, aunque es más proclive a que haya déficit. ¿Por qué? Porque hay copropietarios que no pagan las cuotas y eso originaría, por supuesto, un tema de deterioro. Pero técnicamente, si todo está presupuestado, está calculado, el resultado debería ser cero. Entonces, desde ese punto de vista, pues no está para lucrarse a través de el estacionamiento en zonas comunes, distinto probablemente a una mixta. Entonces, he allí las diferencias y que si se tiene ese elemento, tengo que facturar. Pero ¿a qué mecanismo me hacía referencia? A que en algunos casos hay rifas de esos parqueaderos que están en zona común, pero eso está incluido entre las cuotas de administración. O sea que realmente está en el ingreso de actividad ordinaria por cada una de las copropiedades en las cuales está en el ingreso. Y allí se evitan muchos temas desde la perspectiva contable y administrativa. No estaría facturando, no estoy pagando al IVA porque obviamente está dentro del contexto de esa cuota de administración que todos finalmente terminan pagando. Pero claro, este es un tema de discusión ahora en las asambleas porque dice, pues yo no tengo vehículo, entonces ¿por qué tendría que pagar parqueadero? Pero a mí no me visitan. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar el parqueadero? Ya es un tema de acordar allí en las condiciones que tiene la propiedad frente al manejo de estas zonas comunes, que como bien lo antecedieron, esto debería estar, por supuesto, en los reglamentos. Entonces, aquí desde la perspectiva contable y fiscal, tenemos que cobrar ese impuesto a las ventas, independientemente de que la copropiedad sea o no de eh, mixta o dedicada únicamente al tema de vivienda. Por acá Lorena me dice, ¿se facturaría solo el alquiler de parqueaderos o también habría que incluir en la facturación las cuotas de administración? Lorena, lo aclaraba inicialmente. Las cuotas de administración no son un sujeto de facturación. Esto quiere decir que si usted única y exclusivamente tiene cuotas de administración ordinarias y extraordinarias, ahí no hay ningún tipo de facturación. Eso está establecido en varios conceptos por parte de la DIAN. Esto tiene un fundamento. Es que hoy por hoy yo facturo porque esto tiene un efecto directamente en el impuesto de renta. Al ser una entidad que no grava sus ingresos, esto quiere decir que no necesita un tema de facturación específica desde el punto de vista de renta. Entonces, ahora venimos con el impuesto a las ventas. Ese sí, independientemente del tipo de copropiedad que exista, pues si tiene ese servicio de parqueadero o estacionamiento, ojo, me obligo a facturar, pero únicamente ese servicio de estacionamiento. Entonces, ¿qué pasa si allá en la copropiedad tengo únicamente dos parqueaderos? Pues es un tema que ustedes tienen que valorar. Es decir, montar toda esta infraestructura, porque además esto tiene costos, bueno, entre comillas costos, porque recuerden que la DIAN tiene un tema de facturador electrónico. Lo que pasa es que a veces no funciona tan bien como uno quisiera y hay proveedores particulares que proveen el tema de facturación electrónica. Entonces ahí tendría un costo, más el control correspondiente. Entonces hay que hacer un tema de costo-beneficio respecto a esta condición. Pero mi recomendación acá es que ustedes lo evalúen independientemente. Nosotros no debemos tener un policía para cumplir los requerimientos legales y normativos. Aquí está escrito y hay que cumplirlo. Hay que hacer son esos ajustes en particular. Y claro, esto quiere decir que la copropiedad no tendría un valor adicional. Ese 19% lo termina pagando es el visitante o el copropietario en el momento en que utilice el estacionamiento. Ahí es un tema operativo porque el contador tiene que presentar la declaración, el revisor fiscal revisarla y firmarla, pero es un tema operativo allí al respecto. Bueno, muy bien. Aprovechando esa pregunta introductoria, vamos aquí a hacer un repaso rápidamente sobre los temas normativos que existen en Colombia y tal vez allí
Jorge Enrique lo planteaba, decía la aplicación de las normas NIF. Y hay que tener cuidado cuando hablamos del tema de NIF, porque hay NIF con dos I y NIF con una sola I. La mayoría de copropiedades, aunque conozco un par de centros comerciales que están clasificados en grupo número uno, la mayoría de copropiedades están clasificadas en grupo 2 y grupo 3. Eso significa que el grupo 2 sí es norma internacional, pero el grupo 3 no es norma internacional. Entonces, este es el panorama que se tiene hoy. El año 2023 no fue un año mm, productivo en la emisión de normas. Esto quiere decir que estamos rezagados, pero para efectos del caso del grupo 2 y el grupo 3 no hubo cambios normativos en los temas contables. Pero sí aquí hacer un pequeño paréntesis e indicar que se está trabajando a nivel internacional el cambio de las NIP para pymes. Simplemente un recorderis allí en este paréntesis. Es que a nivel internacional se han emitido solamente dos versiones. La versión original que fue en el año 2009 y la primera revisión integral que se hizo en el año 2015. Esto quiere decir que hoy todas las pymes, tanto empresas como entidades, ahí incluida la CESAL, que sean grupo 2, estamos aplicando la versión 2015. Esto quiere decir que más o menos cada 5, cada 7 años, el emisor internacional, el IASB, hace una revisión de estas normas y en este momento, desde el año pasado, antepasado, viene haciendo ese ejercicio. Esto quiere decir que ya tenemos en el mercado una segunda revisión integral y esa segunda revisión integral ya tiene la tercera versión de discusión pública. Todos estamos esperando que salga este año. Hay aproximadamente allí 9 cambios fundamentales y unos 24, 25 de forma en redacción en lo que tiene que ver con la aplicación de las normas del grupo número 2. Entonces es probable que allí, tanto los contadores como los revisores fiscales, cuando salgan estas normas, muy seguramente a través de este medio de aquí con Jorge Enrique estaríamos probablemente conversando sobre esos cambios, que lo que yo he analizado hay un cambio fundamental para la propiedad horizontal, que son los temas relacionados con los ingresos. O sea, todo el tema de la sección 23 que tenemos actualmente, eso cambia sustancialmente. Entonces, digamos que sí hay un impacto. De todos esos impactos que se originan, sí hay un impacto importante. Podrían haber algunos menores, pero en ese momento habrá que modificar, por supuesto, el manual de políticas contables de cada entidad, que hoy por hoy seguimos o siguen sufriendo de ese síndrome, que desafortunadamente el contador no tiene la bitácora. Y cierro el primer paréntesis respecto a los temas normativos para abrir otro, y es la responsabilidad que tenemos los contadores en este momento. Yo he escuchado muchísimas veces donde el contador pasa su propuesta y dice, bueno, ¿y el manual de políticas? No, no está. Bueno, hay que construirlo. Sí, pero un segundito, ¿quién lo tiene que construir? El contador público, porque es la base fundamental para hacer el registro contable de las transacciones, que realmente allí el énfasis está prácticamente en el reconocimiento de ingresos, deterioro, por supuesto, en los temas de gastos y los temas del manejo del fondo de imprevistos. Esto quiere decir que una copropiedad, su sistema contable no es complejo, eso tenemos que tenerlo claro, no es complejo, pero sí de cuidado en el cumplimiento y en el reconocimiento, por supuesto, de esas actividades. Entonces, aquí, para mis colegas contadores, cuando ustedes pasen una propuesta, hagan una indagación previa para decirle, oiga, ¿usted tiene manual? No, no tengo. Eso significa que en sus honorarios tendrá que establecer que va a tener que desarrollarlo, porque ninguna entidad podría aplicar de forma directa un marco normativo. Entonces yo digo, si usted no tiene manual, entonces, ¿cuál es su bitácora? Es como si le quitáramos a los aviones el GPS o a los barcos para efectos de determinar hacia dónde va el rumbo, hacia dónde van a tomar. Aquí es el rumbo desde la perspectiva contable que tiene que tener la propiedad horizontal. Eso significa que todos debemos tener un manual en mayor o menor complejidad, eso depende de cada entidad y las transacciones que se tengan, pero aquí, para hacer la claridad, esto sí es responsabilidad de nosotros como contadores. Quien lleva la contabilidad tiene que tener esa directriz.
No tendría sentido que usted acepte la contabilidad y dice, y no hay manual. Y entonces la primera pregunta es, y bueno, entonces usted cómo va a realizar la aplicación contable y la aplicación del reconocimiento medición. Eso no puede ser por inercia. Ahí se tiene que construir ese manual y ser responsabilidad, por supuesto, en primera instancia del contador y en segunda del administrador. Porque recordemos que contador y representante legal firman el estado financiero certificado. Y si el representante legal firma y dice, oiga, y a todas estas, ¿y cómo se preparó? Y no había manual, pues sería un gran interrogante que tendrían que revisar, porque entonces fue a criterio del administrador y el contador y es probable que esté fuera de los requerimientos normativos. Cierro ese paréntesis allí y continuamos con la revisión de lo que está sucediendo en el marco normativo. Entonces no hay cambios, pero aquí tenemos que adicionarle un punto. La orientación 15 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que en este caso, aunque no es obligatorio, sí es una directriz. Este es un tema que genera un poco de choque porque los conceptos y las orientaciones emitidas por el Consejo Técnico de la Contaduría no son de obligatorio cumplimiento. Pero para no cumplirlas, yo como contador tendría que buscar una de mayor fuerza normativa y prácticamente sería a través de los ministerios en el tema de regulación. Y el ministerio no lo hace si el Consejo Técnico no lo plantea. Por eso al final del día, aunque desde el punto de vista normativo no es obligatorio, lo terminamos aplicando como directriz en nuestros sistemas de información financiera y contable. Y un elemento que vale la pena allí resaltar es que la ley 675, que tiene todos los temas legales para la copropiedad, no es una norma contable. Esto quiere decir que la ley 675 nada tiene que ver con los efectos contables y financieros en una copropiedad. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque muchos, principalmente sobre el, la constitución del fondo de imprevistos, que es bastante, yo no sé si preocupante, realmente no sé cuál es el calificativo que debería dar allí, porque en días pasados, no más de 8 días, conocí a un caso donde la revisora fiscal me consultaba el tema y me decía, mire, en esta copropiedad están registrando un gasto contra una provisión. Eso ya no es permitido. Esto quiere decir que no está acorde con el marco normativo y hay un incumplimiento. Así de sencillo, porque eso no está soportado. Mientras que el nuevo requerimiento de la configuración del fondo de imprevistos es que es un activo y que tiene que estar constituido es contante y sonante de estar en el banco disponible para efectos de la utilización en esos casos de imprevistos. Entonces, la ley 675 lo que dice es cómo calcularlo. Cuando le dice tome el 1% del presupuesto, ingresos y gastos para constituirlo, no para contabilizarlo. La contabilidad está en el anexo 2 3 y bueno, si esto es uno, anexo uno el 2420 más la orientación 15 y los conceptos que se han emitido. Hay un concepto unificado en ese sentido de lo que tiene que ver con la eh, propiedad horizontal y específicamente en el fondo de imprevistos, donde dice por qué tiene que ser un activo y no impasivo. Entonces, la normatividad incluye esos aspectos. Para este año, yo diría, no hay mayor preocupación. Esto quiere decir que se puede continuar tal vez el tema de fortalecimiento en los temas de revelación. Y entramos en este punto para complementar lo que hablábamos desde la perspectiva fiscal, y es en el tema contable, las zonas comunes tienen un tratamiento particular. Y aquí es donde está la orientación. Esto que les voy a compartir no es de mi autoría, lo tomé directamente allí de la orientación en la discusión que tuvo el Consejo Técnico en el momento en que lo planteó. Y es que aquí hay tres directrices. Entonces, la primera tiene que ver con bienes muebles e inmuebles comunes, esenciales y no esenciales. Eso significa que en la contabilidad, así como en el tema legal, tenemos que saber cuál es, y esto es más de conocimiento, por supuesto, en esta aplicación del contador y del revisor fiscal, de qué es un bien mueble, de qué es un bien inmueble, de qué es un bien esencial, de qué es un bien no esencial y qué es un bien con o sin desafectación. Esto quiere decir que hoy por hoy, esas directrices que están en la parte legal y en el tema comercial de las entidades sin ánimo de lucro y copropiedad,
tienen impacto directamente en la contabilidad. Entonces, cuando hablamos de bienes inmuebles, pues estamos hablando de esas zonas comunes como los pasillos, eh, estamos hablando del salón comunal, del salón de juegos, de la piscina, del barbecue, de todos esos elementos que obviamente pueden disfrutar los copropietarios. Ahí estamos hablando de bien inmueble. De los bienes muebles, miren que puede ser que la copropiedad tenga allí todos los elementos para el barbecue, el asador y todos los elementos, pues esos son muebles. O el equipo de cómputo, el escritorio, las sillas, esos son bienes muebles. Y aquí viene el tema de esencial y no esencial. Cuando hablamos de un tema esencial es que la copropiedad no podría funcionar sin ese elemento. Esto quiere decir que son esenciales los tanques de almacenamiento del agua, que es esencial el ascensor porque pues es un edificio que tiene 40 pisos y que si no tengo ascensor pues tengo inconvenientes. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de bienes comunes esenciales, que son necesarios para el disfrute y goce y por supuesto de los copropietarios. Pero hay bienes no esenciales. Esto quiere decir que la copropiedad funciona muy bien si no tiene cancha de tenis, si no tiene salón comunal, si no tiene salón de juegos, si no tiene piscina, si no tiene barbecue, pues es un tema que sería no esencial. Y esas son las tres fuentes que tiene obviamente la base contable. Por eso mi recomendación aquí, lo he visto en muy pocas, es que cuando se armen los manuales de políticas contables, miren que la orientación 15 ya tiene muchos elementos que les va a ayudar a esa clasificación. En este primer caso, bienes muebles e inmuebles comunes, esenciales y no esenciales. Aquí le dice cuál es el tipo de transacción, ese eje vertical y la fuente de recursos. Entonces, si estamos hablando de uso residencial o mixto, miren que aquí no hay diferencia, y estamos hablando de bienes comunes, esenciales y no esenciales sin desafectación, y entonces ahí que tenemos que analizar, sin desafectación. Esto quiere decir que cuando nos entregaron el apartamento, todo eso que nos entregó la constructora está dentro de mi coeficiente de copropiedad. Y me pudieron haber entregado el salón de juegos dotado. Esto significa que por eso es que existen bienes inmuebles, inmuebles, y en este caso hay un bien mueble, no esencial, pero está sin desafectar porque cuando me lo entregaron hizo parte integral de esa entrega. O sea que ahí tenemos que ver es qué me entregó la constructora inicialmente y que eso hace parte integral de ese coeficiente que le entregó a cada copropietario para clasificarlo si es esencial, no esencial, que es muy sencillo, pero el tema es sin desafectación o con desafectación. Sin desafectación es que viene dentro de su coeficiente de copropiedad inicialmente establecido. Entonces lo que hice es, coloquémoslo en un ejemplo sencillo. En este caso es sin desafectar. Esto quiere decir que venía con la construcción el salón comunal. Y entonces ahora el salón comunal necesita mantenimiento, pero también necesita un tema de ampliación. Esto quiere decir que la administración aprobó que se iba a hacer una ampliación de ese salón comunal. Esto quiere decir que aquí tenemos dos elementos. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento, que está en la primera línea, todo lo que sea mantenimiento, eso es un gasto. Pero la construcción adicional, tenemos que ver, ¿fue una reparación mayor? Podría catalogarse allí. ¿O podría ser una construcción, que es la última? Sí. Esto quiere decir que cuando es reparación, adquisición o construcción, tendríamos que identificar en la contabilidad qué sucedería. Sin embargo, en este tema es muy sencillo. Aquí simplemente se hace una relación de transacciones y de fuentes de recursos, porque esa fuente de recursos puede venir de una cuota ordinaria, extraordinaria, del excedente de la copropiedad, de subvenciones que alguien le puede entregar o donaciones, préstamos de un tercero o las indemnizaciones que hacen las aseguradoras, independientemente de la fuente. Pero ¿cuál es la conclusión? Que cuando yo tengo
un bien mueble, inmueble, esencial, no esencial, sin desafectar, que es la palabra clave, todo eso es gasto. Esto quiere decir que el contador no podría decir, uy, es que imagínese que nos tocó demoler, en esta condición, demoler el salón comunal y volverlo a construir. Y eso nos costó 80 millones. ¿Esto quiere decir que va todo al gasto? La respuesta es sí. Y la contabilidad no es un tema único, sino que hay un tema de combinación con otros aspectos. Porque la copropiedad y las entidades sin ánimo de lucro tienen una particularidad en el tratamiento de las contribuciones. Una copropiedad puede tener tres tipos de contribución: contribución permanentemente restringida, contribución temporalmente restringida y contribución sin restricción. Y allí tenemos que darlo plasmado en el manual de políticas de dónde provienen esas fuentes. Entonces, lo primero, allí, tipos de muebles, inmuebles, esenciales, en este caso, esenciales y no esenciales, pero la palabra clave aquí está es sin desafectar. Todo es gasto. Entonces, ¿qué pasa nuevamente volviendo al ejemplo de que hay que demoler el salón comunal y construirlo nuevamente? Esto conllevaría a que es un gasto. Pero claro, esto tuvo una planeación preliminar. Eso quiere decir que la administración o el administrador lleva al consejo y posteriormente a la asamblea la propuesta para decirle, miren, en este caso el salón comunal hay que demolerlo. Recuerden que sin desafectar, ese venía con la entrega inicial del apartamento. Entonces, lo vamos a construir. Ah, perfecto. A cada copropietario, ¿cuánto le corresponde? No, le corresponde 1.500.000 y lo vamos a separar en tres cuotas de marzo, abril y mayo. Ah, perfecto. Esto quiere decir que aquí se mezcla porque eso que recibo es una contribución temporalmente restringida. ¿Por qué temporal? Porque es con una destinación específica que es volver a construir el salón comunal. Esto quiere decir que contablemente, ¿qué va a suceder? Aquí hay una discusión que no voy a entrar en este punto, sin embargo, mi recomendación es que eso no origina cuenta por cobrar inmediata, porque es una cuota extraordinaria. Pero la mayoría tenemos ese pequeño, yo diría que detalle y énfasis, es que la mayoría sí registra un tema de cuenta por cobrar. Lo que pasa es que tendría una cuenta por cobrar de 500.000 contra cuenta por pagar de 500.000 porque es un ingreso diferido. Todavía no se ha cumplido la condición. Entonces la norma contable ahí como que falla, o más bien falla la aplicación porque, pues, si yo presentara un tema compensado, el efecto es cero. Pero lo entiendo porque algunas entidades eso lo tienen atado al sistema. Mi concepto es que ahí no hay acumulación o devengo. Esa es una de las transacciones que da caja. Solamente cuando pague el copropietario afectaría a bancos, que debería ser una cuenta separada y restringida, y lo llevaría a bancos contra pasivo ingreso diferido. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, asumamos que todos los copropietarios pagaron cumplidamente y ya tengo allá el valor. Ejemplo, 80 millones va a valer la construcción. Entonces tengo los 80 millones que están en bancos ya contante y sonante y tengo un ingreso diferido. Como es un bien sin desafectar, un bien común, la administrador contrata los servicios de arquitectos, ingenieros y lo construye. Demoran 4 meses. A los 4 meses, ¿qué hay? La entrega. Esto quiere decir que llevo al gasto los 80 millones y saco de banco los 80 millones. Es probable que hayan, por supuesto, pagos parciales. Muy seguramente los llevarían como un pago anticipado. Entonces llevaría gasto 80 millones y bancos. ¿Y qué pasa con ese ingreso diferido? Lo cancelo, bajo el ingreso diferido y tengo un ingreso de actividad ordinaria. O sea que cuando me entregan el salón comunal renovado, ¿qué efecto contable tengo? Que tengo un ingreso de 80 millones y tengo un gasto de 80 millones. O sea, el efecto en resultados, ¿cuánto fue? Cero. ¿Por qué? Porque es un bien sin desafectar, que origina es gasto. Y ahí la importancia de la clasificación. Entonces, el primer elemento es ese. Bienes muebles, inmuebles, esenciales y no esenciales, pero título importante, sin desafectar. Segundo, aquí tenemos bienes inmuebles comunes, esenciales y no esenciales desafectados.
Entonces, aquí la norma contable tiene un tratamiento diferente. Y entonces volvemos con el mismo ejemplo. Cuando usted le entregaron por primera la constructora, le dijeron, mire, pues hay un espacio, pero esto no tiene salón comunal. Eso será un tema que ustedes allá como residentes resolverán si lo quieren tener o no. Y el mismo ejemplo, hacen la cotización de la construcción de cero y 80 millones. Miren ustedes que aquí, como es desafectado, ¿qué quiere decir esto? Que no estaba en el coeficiente inicial de los copropietarios. Este sí es un tema que si observamos en la clasificación, miren que acá tenemos reparaciones, construcciones o adquisiciones, todos ellos se llevan como activo. Esto quiere decir que el registro contable, ¿cuál es? El arquitecto o el constructor me entrega el inmueble, el salón de actividades, el salón comunal, 80 millones lo pago en bancos. ¿Y qué pasa? Recuerden que hay un ingreso diferido. Esto quiere decir que la norma contable establece que ese ingreso se amortiza en la medida del gasto que lo relaciona. Eso significa que si este activo se considera que es una vida útil de 40 años, pues anualmente va a tener gasto de 2 millones. El registro contable debe ser mensual. Primer mes, gasto de depreciación contra depreciación acumulada 2 millones y amortizo únicamente 2 millones de ese ingreso diferido. ¿Cuánto es mi efecto en resultados? Cero. ¿Y cuánto voy a durar afectando ese ingreso diferido? 40 años. Eso no está pasando hoy en los sistemas de información contable de las entidades. Muchos lo llevan directamente al resultado, otros lo llevan a patrimonio. En fin, hay diversidades que ninguna de ellas está alineado con la aplicación del marco normativo correspondiente. Y nuevamente sale un punto. ¿Y qué pasa con el mantenimiento? Ah, desafectado, lo construí, lo tengo como activo, pero estoy amortizando en la medida en que voy depreciando, pero el mantenimiento es gasto y no importa el valor. Voy a especular. Es que el gasto del mantenimiento costó 100 millones. No pasa nada. Eso va directamente al gasto. Y muy seguramente para hacer ese mantenimiento tuvieron que haber solicitado una cuota extraordinaria. Entonces, el efecto en resultados por ese tema de contribución temporalmente restringida sería un efecto cero. Por eso es que en una copropiedad no hay incremento del activo neto, lo que antes llamamos patrimonio, porque aquí no se está enriqueciendo la copropiedad. Aquí lo que está es recibiendo órdenes de los copropietarios y lo está ejecutando de manera directa. Por eso, una copropiedad no inicia ninguna, ningún contrato de impermeabilización, de cambio de tejas, de pintura y demás, hasta que no tenga los recursos. Y la mayoría de ellos provienen de cuotas extraordinarias. Entonces, miren que ahí ese tema no es lo mismo que un bien mueble o inmueble sea afectado con afectación que sea con desafectación. Cuando es con desafectación, muchos de ellos sí se reconocen directamente como propiedad, planta y equipo, pero cuando son sin desafectación, eso significa que la mayoría de esos casos es gasto. Y el tercero son bienes muebles, aquí solamente hablamos de bienes muebles, comunes, esenciales y no esenciales, pero aquí hablamos de todos, de, con y sin desafectación, que es la tercera parte. Un ejemplo sencillo. La copropiedad toma la decisión de construir un gimnasio al aire libre o utilizar el salón comunal como gimnasio durante los días que no se alquila, que es probablemente de martes a jueves o martes y miércoles. Entonces, aquí en este caso es, compro todos los elementos del gimnasio. Ah, es un bien mueble. Ah, ¿es sin desafectación? No, es desafectado porque lo compré después de. O sea, eso no venía allí en la negociación inicial. Entonces la copropiedad lo tiene que registrar como activo. Como fue una adquisición separada, todos los elementos costaron 12 millones. Pero muy seguramente, ¿cómo se obtuvo los recursos? A través de cuota extraordinaria. O sea que ya tengo un pasivo diferido. Aplicaría exactamente el mismo ejemplo que utilizamos anteriormente.
que en la medida en que vaya depreciando, voy amortizando ese ingreso diferido y mi efecto en resultados es cero. Entonces, este es el tratamiento contable para estos tres tipos que podemos tener en la copropiedad. Ahora, también tenemos tres, mencioné, contribuciones temporalmente restringidas, permanentemente restringidas y sin restricción. Miren que la contribución por la administración, que es la cuota ordinaria, ordinaria, perdón, cuota ordinaria, es una contribución sin restricción. Por eso es que cuando yo la contabilizo va directamente al ingreso. Ahora que hablamos de la construcción del salón comunal, ahí es una contribución temporalmente restringida que va al pasivo y se va amortizando con el gasto que se relaciona. Y la tercera, he conocido pocos casos, pero sí, que son las contribuciones permanentemente restringidas. Conocí un caso en una copropiedad que como la copropiedad tiene que cederle un espacio para el espacio público a la correspondiente alcaldía, en este caso en particular, sobraron unos metros. Y la constructora dijo, no, se los voy a entregar a la administración. Esto quiere decir que como es un terreno, el terreno no se deprecia, pero además no lo puedo vender. Esto quiere decir que es una zona común en un terreno que ese sí se registraría, perdón, directamente contra el activo neto. Entonces, reconozco terreno contra la cuenta activo neto, lo que anteriormente llamamos patrimonio, como una contribución permanentemente restringida. Ese es uno de los casos que he conocido en la copropiedad que se debe llevar o se debería llevar como una contribución permanentemente restringida. Bueno, muy bien. Vamos a saltar aquí este tema de estados financieros para luego hacer un par de precisiones. Arrendamientos, sí quiero hacer aquí, además de lo que mencionaba en el tema tributario, es que las copropiedades pueden tener propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión. Las propiedades de inversión, ¿qué son? Terrenos o edificios que tienen la copropiedad para arrendarlos a terceros con propósitos de plusvalía. Pero esto depende de ese elemento que mencionamos allí, si era con o sin desafectación, porque puede ser que la constructora le entregó, pero no habían parqueaderos construidos. Entonces, eso significa que si en este caso se hace la construcción ya posteriormente y lo someten a arrendamiento, o sea, el tema que mencionábamos de parqueaderos, pues eso significa que se convierte en una propiedad de inversión. Y entonces, ¿qué característica tiene la propiedad de inversión como zona común? La propiedad planta de equipo realmente es lo que mantiene allí el administrador, el computador, las sillas, las mesas y demás. Pues eso es propiedad planta de equipo. Pero la propiedad de inversión tiene una característica, y es que en el caso del grupo número 2, ni para pymes, dice que las propiedades de inversión se miden al valor razonable si calcular el valor razonable no conlleva costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces, pues aquí a la copropiedad le tocaría hacer una evaluación de cuánto valen los parqueaderos y registrar el valor razonable. Esto quiere decir que si tiene que dedicar a una persona, o el mismo administrador, o el contador, o tiene que contratar un evaluador, pues ya de por sí tiene un costo que excede los beneficios. Entonces la norma dice allí, si usted puede calcular el valor razonable sin costo y esfuerzo es proporcionado, mida el valor razonable. Pero si calcular ese valor razonable conlleva costo y esfuerzo desproporcionado, perdón, déjelo al costo y mídalo como propiedad planta de equipo, que es lo que pasa en la mayoría de copropiedades. Lo que pasa es que esto conlleva a que se revele en una nota para indicar que en el caso de las propiedades de inversión que están definidas en tema de parqueaderos, calcular el valor razonable conlleva costo de esfuerzo desproporcionado porque hay que contratar a un tercero o hay que dedicar a un funcionario en este caso el administrador o el contador, y que eso sería costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces, no es solamente decir que hay costo, sino que hay que revelarlo. Y entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que lo llevo como propiedad planta de equipo en un rubro separado que se llame propiedad de inversión y lo tengo que depreciar común y corriente. Mientras que cuando es propiedad de inversión, no hay depreciación. Ahí es valor razonable que afecta el resultado y que además
para mí una copropiedad es contraproducente, porque la propiedad de inversión, no sé, asumamos que le genere 200 millones de valorización. Eso va al resultado. O sea que eso es una ganancia por valor razonable de la propiedad de inversión. Si no tuviera más transacción, ¿cuánto es la utilidad? Pues los 200 millones. Y si yo fuera copropietario, ¿y este año cuánto tuvimos de excedente? No, 200 millones. Ah, bueno, yo como propietario quiero aquí en la asamblea plantear que, pues, que nos bajen la cuota de administración, pero que tengo que pensar, ese valor razonable generó flujo efectivo, ¿no? Y una copropiedad, la realidad es que necesita flujo efectivo, no necesita tema de allí mostrar activos que han sido producto de un proceso de valoración. Eso no lo necesita una copropiedad, necesitas manejar el cash. Entonces, esas propiedades de inversión tienen esa característica. Por lo tanto, hay que evaluar. Mi sugerencia allí es que si hay un costo de esfuerzo proporcionado porque hay que calcular el valor razonable, pero no es tan fácil porque mi parqueadero no es igual al del lado. Pero hay otro elemento, que es que yo no puedo vender por separado esos parqueaderos, excepto que haya por ahí alguna cláusula en los manuales o en el reglamento, en que sí, que es posible que se le venda un parqueadero a un copropietario, que es muy, muy escaso, pero existen, lo que diga el reglamento. Por lo tanto, ese valor razonable es un poco difícil obtenerlo, porque no tengo mercado activo. Eso a veces sucede en los conjuntos, estos conjuntos grandes que están, eh, digamos que interrelacionados y que tienen las mismas características de construcción y demás, que uno podría decir, podría determinar un valor comercial, ¿no? No un valor catastral, sino valor comercial de esos parqueaderos. Entonces, ahí puede estar el punto de partida. No es fácil calcular el valor razonable sin costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces, ¿qué pasa? Así lo deja en la política y contablemente lo clasificaría propiedades de inversión dentro de propiedad planta de equipo y les aplicaría depreciación común y corriente. Ahora, hay copropiedades que podrían obviamente hacer el avalúo o hacer el ejercicio interno y valorarlo, pero si da excedentes, mi recomendación es, asumamos que dé un excedente de 200 millones y entre esos 200 millones hayan 50 millones de valorización de los parqueaderos. Cuando el administrador y el contador cierran, pues el administrador tendrá que proponer una constitución de una reserva, que esa reserva sería el valor razonable de las propiedades de inversión, para saber efectivamente cuánto es el excedente. Y claro, hay otro elemento. Muchos de esos excedentes están representados en las cuentas por cobrar, que algunas de ellas son antiguas y que a veces no le aplican deterioro. Entonces hay que hacer muy bien el análisis en ese momento de cómo está compuesto el excedente, pero la recomendación aquí es si fue producto de una valoración a través de eh, ganancias por valor razonable, pues se debería constituir una reserva en esa misma condición para que no se tenga en cuenta en los propósitos, por ejemplo, de disminuir, como lo mencioné, un tema de la cuota de administración. Bueno, muy bien. Aquí este tema de costo de esfuerzo es proporcionado, es para hacer referencia a que no podemos abusar de él. Esto solamente lo tienen las pymes. Y esto es una exención. Y es que ese costo de esfuerzos proporcionados solamente se aplica cuando la norma lo refiera. Aquí traté de sacar las normas que refieren costo de esfuerzos proporcionado, que son realmente seis. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente puede aplicarse el concepto de costo o esfuerzo es proporcionado en los conceptos que allí estamos mencionando, en inversiones en asociadas, una copropiedad no tiene, negocios conjuntos no tiene, propiedades de inversión sí, propiedad planta de equipo sí, beneficios de empleados sí, agricultura no tiene, o sea que tenemos como cuatro o tres que le aplican. Esto quiere decir que ese concepto solamente aplica en esos conceptos. No se puede aplicar jerarquía normativa para asimilarlo en una nueva transacción. En este caso, la norma, aunque uno habla de principio, realmente hay una regla. Solamente se puede aplicar el concepto de costo de esfuerzo proporcionado en las normas que refieran a ese concepto, en ninguna otra. Entonces, lo traigo a colación precisamente por la propiedad de inversión. Valórenlo muy bien con los elementos que acabamos de mencionar. Este es el tema que ya habíamos mencionado del 462.
Bueno, ¿qué pasa con los intereses moratorios? Los intereses moratorios también tiene que ver el manual y los estatutos que pueda tener allí la copropiedad. Pueden haber dos opciones de registro contable. Miren que aquí referimos solamente como un tema de referencia, no un tema contable, el artículo 30 de la ley 675 del 2001, que pueden haber intereses moratorios por el retardo en el pago de esas expensas a la tasa máxima legal permitida, que en este caso es el punto máximo de la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera. Y dice, la asamblea de propietarios o copropietarios, con el quórum que señala el reglamento de propiedad horizontal, pueden establecer un límite inferior. O sea que tenemos que mirar allí, obviamente, el reglamento y los estatutos que tiene la copropiedad. Y dice que en ningún caso se pueden aplicar tasas que excedan la tasa de usura establecida por la superintendencia. Esto quiere decir que sí se pueden cobrar como temas intereses moratorios por concepto de indemnización cuando el copropietario no ha pagado. Pero ¿qué pasa desde la perspectiva contable? Que es probable, como existen en algunas, que tiene toda la posibilidad o el consejo o la asamblea o el administrador de condonar intereses. Esto quiere decir que si la copropiedad por algún mecanismo de estos tiene la oportunidad de condonar intereses moratorios, la recomendación es no contabilizarlo en el balance, o sea, no engrosar las cuentas por cobrar contra ingreso, sino llevarlo en cuentas de orden. Sí, y así se lo estén preguntando. ¿Puedo seguir llevando cuentas de orden? Sí, lo que pasa es que en el balance no se reflejan, sino es un tema de control que en el balance se hace vía revelación. Pero para efectos de control usted puede constituir unas cuentas de orden para llevar ese control y simplemente lo que hace es revelar. Y aplicar el tema de contabilidad de caja, que solamente cuando se liquiden y se paguen se reconocen, porque esto lo que le hace es una afectación adversa al ejercicio financiero de las copropiedades, porque muchos de ustedes tienen la costumbre de causar interés moratorio, suben esa cuenta por cobrar contra ingreso, ingreso de interés moratorios. Pero si no me han pagado el principal, que es la cuota ordinaria o extraordinaria, pues mucho menos me va a pagar el interés moratorio. Entonces, esto tiene impacto para aquellas copropiedades que tienen que presentar declaraciones tributarias en los ingresos. Esto quiere decir que si yo causo el interés moratorio, tengo que evaluar la recuperabilidad. O sea que es probable que tenga deterioro. Yo digo, si usted está obligado a contabilizar intereses moratorios porque no le permiten condonación alguna, reconozca el interés, pero deteriore. Y también deteriore el capital del copropietario. Porque el análisis es sencillo. Si no me ha pagado el capital, pues mucho menos intereses moratorios, eso significa que hay riesgo de crédito, hay indicios de deterioro y tengo que deteriorar. Entonces, esto depende mucho de las condiciones que tenga cada copropiedad. Entonces, opción número uno para resumirla. Si está obligatoria, no se puede condonar mediante ninguna instancia, tengo que contablemente registrarlo, cuenta por cobrar, ingreso, pero al cierre del periodo deteriorar al 100%. O la segunda, si usted tiene alguna condición allí para condonar, llévelo en cuentas de orden y solamente registre en el estado de situación financiera cuando usted recaude efectivamente esos intereses moratorios. Algunos tips, los que acabo de mencionar, o registrarlo en cuentas de orden o calcular el deterioro, y yo le diría que al 100%. Muy sencillo, si no me paga la cuota ordinaria y extraordinaria, es probable que ya también lo deteriore al 100%. Y ahí vale la pena resaltar, no existe en el marco normativo excepción alguna para las copropiedades de no calcular el deterioro en las cuentas por cobrar. Todo lo demás yo lo titulo que son mitos urbanos. Y miren, muchos escenarios en el tema de copropiedad salen allí, algunos copropietarios dicen, no estoy de acuerdo con usted, porque eso significa que el bien es garantía para el pago de estas obligaciones. Y yo lo digo, es probable, aunque no lo conozco, que sea un tema legal, pero desde el punto de vista contable, no.
Yo no he conocido todavía la primera copropiedad que allí en el certificado de libertad indique que la propiedad del bien está pignorada en garantía por el pago de las obligaciones que tiene el copropietario. Nunca lo he visto. Pero más aún, si así fuese el caso, el que tenga una garantía no me exime de no calcular el deterioro, ¿no? Tengo que calcular el deterioro de las cuentas por cobrar. Esto quiere decir que lo que se evalúa es el riesgo de crédito, el riesgo de no pago, y todas las copropiedades deben tener deterioro en sus cuentas por cobrar. Yo soy de la teoría, como esto es de tracto sucesivo, que la cuota de administración ordinaria, si el copropietario no me paga el tercer mes, ya de ahí en adelante comienzo a deteriorar al 100, porque mi nivel de recuperación puede ser muy baja y mi nivel de incertidumbre muy alta. Pero a muchos no les gusta calcular ese deterioro. Ahora, el deterioro se calcula por lo menos una vez al cierre del periodo, y eso lo dirá el manual de políticas contables si lo hace a 31 de octubre, a 30 de noviembre, a 31 de diciembre. O si lo que quiere hacer en enero. Miren lo interesante de la norma. La norma dice por lo menos una vez al año. Si usted lo quiere hacer todos los 30 de abril de cada año, estaría cumpliendo con la norma. Lo que sucede es que durante el año hay recaudos. Entonces, lo más adecuado es por allí al cierre de septiembre, perdón, octubre, noviembre, diciembre. Pero elija un mes y ese mes de ese año, usted lo calcula todos los meses en ese año para el deterioro. Bueno, descuentos por pronto pago. El descuento por pronto pago no puede ser un gasto. Me sigue llamando la atención que todavía algunas copropiedades le hacen un descuento por el pago, eh, y eso lo llevan como un gasto, ¿no? La norma que sea grupo 3, grupo 2, grupo uno, los descuentos son menor valor del ingreso. Que usted quiere llevar una cuenta separada, no pasa nada, pero es menor valor del ingreso, no es un gasto. He visto muchas contabilidades que contabilizan los 100 pesos, cuenta por cobrar, contra el ingreso, luego el copropietario paga 80 porque le dan un descuento del 20, entonces esos 20 directamente los llevan como si fuera un gasto. No, eso es menor valor del ingreso de actividad ordinaria. Todos tienen ingreso de actividad ordinaria. Por eso, en cualquier entidad, en cualquier clasificación, menor valor del ingreso. Y a la inversa, si a usted le otorgan un descuento, ahí no hay ingreso. Eso es menor valor del gasto, que es que usted compró materiales y le dieron un muy buen descuento. Eso es menor valor del gasto. O menor valor del activo, porque puede ser que usted negocie la construcción del salón comunal y allí le dice, mire, vale 80 millones, pero no, haciendo la negociación 75. Y el ingeniero le dice, sí, 75. Y él le factura 80 y le dice descuento de 5. Eso es menor valor del activo. Eso significa que mi base de depreciación son 75 millones, que fue lo que efectivamente desembolsé y pagué por eh, ese inmueble. Y por último, el tema de multas. Miren que aquí también el origen desde el punto de vista legal está en el artículo 59 de la ley 675, la imposición de multas. ¿Qué pasa desde el punto de vista contable? Recuerden que desde el punto de vista contable yo tengo que contabilizar cuando hay una alta certeza de que haya el recaudo. Ahora, escuchando a quienes me precedieron, decía, oiga, y por allí debería haber una discusión de la doble instancia y demás. Esto quiere decir que la imposición de multa no puede ser contabilizada porque simplemente salió el listado de la asistencia a la asamblea y eso lo hacen automático, ¿no? Cogen uno por uno y dicen, esto no, esto no, esto no, contabilice, le dio en la cuenta por cobrar por la sanción y la multa de acuerdo con el reglamento. Sí, pero esto debe existir un debido proceso. Eso significa que debe en el reglamento establecerse cuál es el protocolo y solamente cuando queden firme, y digo queden firmes que ya se supone que vino, se reunieron con la persona, hizo los descargos correspondientes a lo que diga el reglamento, por supuesto, y dicen hay que imponerle la multa. Ahí se reconoce. Esto quiere decir que cuando es reconocida directamente por el copropietario, antes no. Si usted quiere llevarlo en cuentas de orden, solamente para controlar, para decir, mire, es que en la asistencia de la asamblea
o inasistencia más bien, en la asamblea fueron de 50 copropietarios, Pedro, Juan Antonio, Carlos, y esto suma 500.000 pesos, lo llevo en cuentas de orden. ¿Cuándo lo puedo llevar al ingreso? Cuando efectivamente se haya surtido todo ese proceso y haya quedado en firma y el copropietario haya aceptado. Porque yo he visto muchos de esos casos que a veces por desconocimiento del reglamento y del debido proceso que debería llevarse a cabo, pues el copropietario termina pagándolo. Pero no de esa misma forma, yo lo termino causando, que es lo que llama la atención. La causación no se puede hacer directamente, termine la asamblea. No, existirá de acuerdo al cumplimiento de ese reglamento, insisto, lo coloco entre comillas. Una vez esté en firme, aceptado por el copropietario, se procederá al reconocimiento. Antes, no está cumpliendo los preceptos de la definición de activo bajo los marcos normativos. Y el ingreso es un ingreso de actividad ordinaria. Esto quiere decir que se reconoce, esto no corresponde a otros ingresos. Y es algo que quería enfatizar al comienzo cuando les dije que podríamos volver a la presentación de estados financieros. Una copropiedad no tiene ingresos no operacionales. De hecho, en los términos contables no existe el concepto de ingresos no operacionales en el grupo uno, grupo 2 y grupo 3. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? El IASB, si lo quieren consultar, está en el párrafo 55 y 56 de la NIC 1, en los fundamentos de conclusión, indica que un tema que no esté definido no es aplicable. Y el concepto de ingresos de actividades operacionales y no operacionales no existe. Pero es que además todo proviene de la actividad. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la copropiedad invirtió en un CDT, pues ¿de dónde vienen los ingresos, los recursos de ese CDT? De los excedentes que originó la operación. Por lo tanto, esos intereses, ¿qué son? Ingresos de actividades ordinarias, pero es que así lo establece la sección 23. Dice que ingresos son venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos. Todo es ingreso de actividad ordinaria. Esto quiere decir que ahí no hay nada de presentación de ingresos no operacionales. He visto en muchas oportunidades que dice la venta de reciclable, de reciclaje, y la venta de otros son otros ingresos no operacionales. No, señor, eso es venta, venta es venta. Esto quiere decir que va en la parte superior como un ingreso de actividad ordinaria. Y el ingreso de actividad ordinaria se divide en los que acabo de mencionar. Venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos. Pero no existen otros, no. De hecho, los únicos otros que podría tener una propiedad horizontal son subvenciones, que serían otros ingresos. De lo contrario, todo es ingreso de actividad ordinaria. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sin antes agradecerle a Jorge Enrique, por supuesto, la invitación a compartir estos minuticos. Así que si hay algunas preguntas finales, con todo gusto, mi estimado Jorge, entramos en los PQRs, preguntas, quejas y reclamos. Y no se le olvide, doctor, las soluciones, porque la idea no es solamente venir y preguntar y contésteme. No, también Sí, nosotros tenemos que aportar posibles soluciones. Y, por perfecto. favor, mientras que todos nos alistamos para esas PQRS, los invito a que me acompañen a disfrutar de algo que nos interesa a todos. Si el doctor me permite la pantalla, con mucho gusto lo vamos a compartir. Entonces, Adelante. vale, permítame también, por favor, un momento. Voy a ubicarme en mi pantalla para poder hacer la presentación de lo que les quiero compartir a todos ustedes en este momento. Creo que tengo sonido también compartido. Perfecto, aquí vamos a verlo. Hola, mi nombre es Joana Riveros, yo soy la gerente comercial de Algar Seguros. Hoy vamos a conocer algunos de los riesgos que pueden estar asegurados en tu póliza de áreas comunes. Oficinas de administración, parqueaderos, ascensores, escaleras, sistema de bombeo, parques infantiles,
salones de juegos, gimnasio, piscina, salones sociales, otras zonas sociales. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarnos a su copropiedad a cotizar, a suscribir de manera correcta y lo mejor de todo, atender sus siniestros de manera impecable. Felices de que nos llamen. Gracias. Esto es algo muy importante, es un pequeño break que nos hemos tomado en este momento después de charla tan interesante dada por el doctor Luis Henry Moya, quien nos acompaña en estos momentos. Y doctor, en el momento sí hay un interrogante de parte del señor Julio Sánchez y lo voy a leer literalmente para que usted, por favor, nos ilustre con su respuesta. La pregunta dice: ¿qué debe hacer un administrador si descubre que algunos inmuebles, como parqueaderos o depósitos, han sido vendidos por sus propietarios originales sin haber informado a la administración y sin tener en cuenta la prohibición en el RPH que dice abstenerse de transferir el derecho de dominio de los estacionamientos si tal transferencia no incluye también la respectiva unidad de vivienda? Bueno, creo que este es un interrogante más apropiado para un Más abogado, pero correcto. sé que usted nos puede colaborar dándonos una noción de esta respuesta, doctor. Ok. Bien, como bien Jorge Enrique lo menciona, este es un tema más de tema legal. Pero, ¿qué sucede? Desde mi punto de vista, aquí hay un tema de, entre comillas, fraude, que obviamente se tendría que denunciar ante las instancias correspondientes, y ahí estaría el tema legal, el tema jurídico. Me podría ir al tema contable y es, si yo ya conozco, y yo supongo que en esa evaluación se identificó que ilegalmente o irregularmente se vendió un parqueadero, y claro, quien lo compró lo está usufructuando, y ese parqueadero por alguna razón estaba registrado como un bien, recuerden lo que mencionamos allí, esenciales, no esenciales, con y sin desafectación, y este estaba con desafectación, o sea, que fue construido después de, o sea, que lo tenía la administración registrado como propiedad planta de equipo, eso es lo que se llama en la contabilidad un indicio de deterioro. Esto quiere decir que contablemente tendría que darle indicios de deterioro, constituir el deterioro y revelar esa condición que hubo una irregularidad en la venta porque el señor copropietario se apropió indebidamente de este bien y por supuesto me está afectando la contabilidad porque va a tener que presentar los correspondientes gastos por deterioro, más iniciar por supuesto el proceso legal respectivo. Bueno, interesante la respuesta también para un interrogante que, como lo dijimos anteriormente, era más apropiado para un abogado, pero Abogado. también tenía mucho o tiene mucho que ver con la parte contable, porque obviamente si yo le estoy facturando a una persona que no es la propietaria, esa persona pues no me va a pagar y yo voy a tener que ver mis ingresos reducidos y mis cobros jurídicos van a ser mucho más grandes. Acá en plataforma, la señora Alejandra García en el momento nos está preguntando: ¿qué sucede si se tienen parqueaderos a nombre de la propiedad y nunca se han incorporado en el activo? Doctor, esto sí Perfecto. creo. Sí, señor. Alejandra, este es uno de los típicos errores del famoso ESFA que se tuvo que haber hecho. Esto quiere decir que se tendría que haber identificado en el año 2015, que fue cuando se hizo ese proceso de transición, pero yo he conocido muchas copropiedades que a la fecha no han hecho ese ejercicio. Entonces, ya no se puede aplicar esa exención y excepción que existía en el proceso de transición. Aquí hay que llevarlo como un error. Entonces, ¿qué pasa? En la contabilidad todo tiene, obviamente, una causa, un efecto, y en este caso en particular, si está a nombre de la propiedad, Alejandra, tengo que ir y verificar a qué corresponde, si es un bien esencial, no esencial, pero coloquemos que fuera desafectado, o sea, que fue después de y está en la copropiedad y está generando su fruto. Lo están en este momento facturando el tema de parqueadero. En mi concepto, hay que determinar la valoración, es cuánto fue. Yo no le haría un nuevo avalúo porque no es permitido
hacer avalúos y incorporarlos, sino ir y verificar qué dio origen, que a veces es difícil, pero hay que irlo a buscar. Y decir, mire, si efectivamente la construcción de ese parqueadero costó 15 millones, ¿el registro contable cuál sería? 15 millones al activo, como es un error, se llevaría a ganancias acumuladas. Todos los errores, cuando son materiales, en cualquier entidad, incluida la sin ánimo de lucro, van directamente a patrimonio. No se puede llevar resultados. Y se tendrá que recalcular la depreciación. Es probable que ese efecto sea menor porque obviamente el parqueadero también ha sufrido un tema de depreciación que no está contenido. Entonces, hay dos maneras. Por separado o el efecto neto se puede llevar directamente a las ganancias acumuladas. Como lo indiqué Alejandra, el avalúo catastral no es una base contable adecuada. El avalúo catastral tiene su objetivo que es liquidar los temas impuestales, pero no los temas contables. Entonces, digamos que aquí asumamos que por alguna razón eh, el activo no se le pudo determinar el valor porque no se encontró la información como siempre, porque cambiaron el sistema, porque se llevaron Daytona, bueno, lo que haya pasado. En última instancia, el tema es, se podría llevar por un valor nominal simbólico. Esto quiere decir que hubo un error porque si se pagó, entonces ¿dónde quedó el activo? Entonces lo tuvieron que haber llevado al gasto. No encontraron nada. Ojo, no se puede contratar un evaluador para incorporarlo. Cuando la norma dice que un valor nominal simbólico lo podría llevar por un peso. Esto quiere decir que reconozco un peso de activo contra ganancias acumuladas y ahí aparecerá que tengo un parqueadero que está ya totalmente depreciado. ¿Por qué? Porque en algún momento lo llevaron al gasto. Pero no es procedente, Alejandra y apreciados participantes, contratar un avalúo y reconocer el activo o utilizar el avalúo catastral. No es válido en norma internacional. Bueno, clara la respuesta para este interrogante. Y el último que tenemos, bueno, dos últimos, son el primero, el del señor Mauricio Arteaga. Cuando una cartera está en un proceso legal, el cual está desde más de 10 años, pero hasta este periodo presupuestal inicia a calcular la provisión, ¿se debe llevar al gasto? Ok. Mauricio, en mi concepto, con una cuenta por cobrar, porque realmente y aquí quiero hacer una aclaración, ese es un tema más académico que he venido trabajando. Ninguna copropiedad tiene cartera, ninguna, contablemente. Recuerden la diferencia entre cartera, cuenta por cobrar, préstamo por cobrar. La cartera de crédito es porque presto en efectivo y recaudo en efectivo. Eso no lo hace una copropiedad. Eso es casi que exclusivo del sector financiero. Lo que tiene una copropiedad son cuentas por cobrar que son producto de la venta de un bien o la prestación de este servicio de administración. O sea que una copropiedad sí tienes cuenta por cobrar. Entonces la cuenta por cobrar, y perdón por qué hago esa aclaración, porque la norma contable sí establece que si es cartera tiene una metodología de cálculo del deterioro, pero que si no es cartera tiene otra metodología. Entonces, digamos que aquí sí es importante la terminología. En este caso, Mauricio, desde mi concepto y desde mi perspectiva, si lleva más de 10 años, esto quiere decir que hay un tema en particular. Recuerden que por Código Civil hay algunas obligaciones que prescriben a los 5 años. Esto significa que debería estar deteriorada al 100% y eso proviene pues de 5 años anteriores, por lo tanto debería llevarlo a ganancias acumuladas. Entonces yo el análisis que haría es, si estas cuentas por cobrar provienen desde hace más de 10 años, como usted bien lo indica, esto ya debe estar deteriorado al 100. Tendría que revisar, por supuesto, el proceso legal que se lleva a cabo y es probable que el abogado me diga, mi estimado Mauricio, aquí no hay que recaudar nada. Entonces nosotros desde la contabilidad que hacemos, deterioramos al 100 pero contra ganancias acumuladas como un error, porque nunca le hicieron deterioro en el pasado. Y segundo, nosotros como contadores y el administrador nunca le puede dar de baja al activo. Eso es potestad específicamente de la asamblea, porque si no, por eso es que se dan los temas de fraudes. ¿Cuántas veces hemos visto que por allí un copropietario debe 15 millones de pesos y le dice tranquilo, digamos que eso está deteriorado al 100 y yo lo doy debajo, pero deme 5 o deme 2 y yo le desaparezco esa obligación? O sea, ese es un tema que en primera instancia los responsables de los activos son los mismos copropietarios. Por lo tanto, ningún contador, ningún administrador, ningún revisor fiscal puede aprobar baja de activos. Yo máximo lo llevo deterioro al 100, o sea que en libros vale cero. Los llevo a la asamblea, les digo, mire señores,
ya no hay contra qué llevar. Esto, al parecer, hubo un tema de prescripción. Eso significa que hay que dar de baja. Y ellos autorizan y quedar el acta que se aprobó la baja en activo. Pero esto más de 5 años, Mauricio, eso es ganancias acumuladas porque son errores de periodos anteriores. Wow, muy delicado eso último que usted acaba de mencionar, doctor. Errores de administraciones anteriores. Anteriores. Por eso la importancia de la gestión del Consejo de Administración en todo momento. Estar supervisando, estar vigilando que las cosas se hagan bien y teniendo en cuenta que el Consejo de Administración no es el que manda, sino es el que aconseja a la administración. Entonces, tengamos claro eso para que de verdad ejerzamos muy bien esa tarea de aconsejar a la administración. Por eso, doctor Luis Henry Moya, gracias porque usted nos ha dado una cátedra verdadera de cómo tenemos que contabilizar muchas de estas multas, sanciones y sobre todo nos ha dejado claro en qué momento nuestro socio principal tiene derecho a venir a reclamarnos y bajo qué conceptos es responsable de hacer esas reclamaciones o solicitudes de participar en nuestras posibles utilidades. Y digo posibles porque la copropiedad o la propiedad horizontal es una empresa sin ánimo de lucro. Entonces, estaría mal el que yo utilizara el término utilidades. Doctor Luis Henry Moya, muchísimas gracias. Dios le bendiga por esa participación tan desinteresada que ha tenido para con nosotros en la mañana de hoy, ya mediodía prácticamente. Y con la seguridad que nos vamos a seguir viendo en capacitaciones como la que estamos viendo en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por la invitación a todos y cada uno de ustedes. Espero allí, como siempre, haber aportado un granito de arena. Así que feliz tarde para todos. Muchas gracias. Nuevamente a usted, doctor, por la participación, por ese desinterés